Soy Óscar de la Borbolla y esta es mi videocolumna El oasis de la insignificancia para Sin embargo. En esta ocasión le he titulado ¿Somos libres o existe el destino? Hoy la idea de destino parece haberse eclipsado y en su lugar emerge la creencia de que cada quien puede forjarse la vida que desee, siempre y cuando se esmere lo suficiente. Son muy pocos aquellos que creen en la fatalidad o en la predestinación, o al menos creo que nadie toma ya en serio a las moiras griegas, Cloto, la hilandera, Láquesis, la que asigna la suerte, y Átropo, la que corta el hilo. Hoy, en general, se cree ferozmente en la fuerza de la voluntad. Mi propósito no es resucitar la vieja creencia en el destino, sino mostrar hasta qué punto la condición humana es y sigue siendo trágica. Aunque los factores determinantes de nuestra época no tengan nada que ver con moiras, ni con estrellas, ni con asientos del café. Demos un rodeo a través de una novela fascinante que de hecho constituye el origen de mi preocupación por el tema. Me refiero a la novela de Joseph Roth, El Leviatán, que narra la historia de un comerciante de corales, Nissen Pisenik, quien vive en una pequeña ciudad rusa llamada Progrodi. La trama transcurre a principios del siglo XX, cuando se atribuían a los corales virtudes milagrosas. Pisenik es un artesano escrupuloso que selecciona corales por su color, los talla y los engarza en dijes que vende no solo como piezas ornamentales, sino como talismanes. Es próspero, pues sus artículos tienen una gran demanda. Sin embargo, con el paso del tiempo, Pisenik ve con horror la llegada de los corales falsos, resinas de poliéster que no solo resultan más económicas, sino que poseen colores muy encendidos y obviamente su tienda va a la quiebra. Roth muestra no solo las cuitas financieras del personaje, sino la crisis existencial a la que se enfrenta. Persistir en la autenticidad y morir, o transgredir con su tiempo. Termina mezclando corales falsos con verdaderos para poder abaratar los precios y salvar su tienda. Joseph Roth, como ningún otro autor, plantea con viveza extraordinaria el dilema de la autenticidad. Cualquiera que se haya enfrentado a la disyuntiva entre ser uno mismo o doblegarse y ser lo que la realidad impone, se encontrará retratado en esta obra. El conflicto mencionado no es raro, todo lo contrario, recorre de hecho todos los niveles y afecta a muchísimas personas. Se presenta lo mismo en el científico que quiere desentrañar algún aspecto misterioso de la naturaleza, y en el mercado laboral solo hay vacantes para investigar cremas cosméticas que suavicen la piel. También aparece en el joven con inclinaciones por alguna carrera humanística que sufre a causa de la frase que le dicen todos: te vas a morir de hambre. También les pasa a los artistas que quieren plasmar en sus obras su yo lírico y se ven orillados a pactar con el comercio del arte si quieren vivir. E inclusive le pasa a los políticos honestos. No es un oxímoron. O políticos honestos que renuncian a sus ideales o propuestas y que saben necesarias para solucionar de veras los problemas, pero que las omiten por mantenerse en sus cargos o por granjearse la simpatía del electorado. La realidad tiene sus reglas y es a esta fatalidad a la que me refiero, a este sino inexorable que se expresa con la muy mexicana y cínica frase:
transar o morir. Pondré un par de ejemplos que me constan. Uno ocurrió en México en el año 2002 en las televisoras. No sé si contra la voluntad de los empresarios, pero sí contra el buen gusto y sobre todo contra el buen juicio. Así me lo pareció a mí y a todos aquellos con quienes tuve la oportunidad de platicarlo. Me refiero al programa Big Brother, que se transmitía durante 24 horas todos los días y que permitía ver a un grupo de personas confinadas en una casa, personas comunes y corrientes instaladas en la más pura cotidianidad. El rating se disparó y las demás televisoras comerciales, para no perder su audiencia, tuvieron que inventarse un programa equivalente, un programa que alimentara el morbo guayerista del auditorio. Este fenómeno comenzó, de hecho, unos años antes, en 1999, en los Países Bajos, y muy pronto tuvo sus réplicas en todo el mundo. 70 países compartieron la franquicia. Me pregunto, ¿las televisoras querían transmitir este tipo de programa? ¿Cuadraba de alguna manera con lo que había sido su política de programación? ¿O vieron una oportunidad magnífica de aumentar su audiencia? Todavía no me explico cómo es que miles, millones de personas se pasaban la noche desvelándose para ver dormir a alguno de los participantes. Y creo que jamás entenderé a esos miles que durante horas se la pasaron viendo en la pantalla del televisor a uno de los participantes que a su vez estaba viendo la televisión. Era como si el espectador estuviera contemplándose a sí mismo en la pantalla en un juego hipnótico. En la calle no se hablaba de otra cosa y en la pantalla no ocurría nada, nada digno de ser contado, por supuesto. Uno de los nefastos efectos de aquellas transmisiones, entre muchísimos otros, fue la pauperización del lenguaje de los jóvenes. Nunca como desde entonces la palabra güey se volvió el estribillo con el que se acompañaba a cualquier enunciado, o peor aún, se utilizaba indistintamente en lugar de cualquier enunciado. No sé si quienes adquirieron la franquicia para poder ofrecer el programa, su versión del Big Brother a la audiencia, experimentaron la crisis existencial del personaje de Joseph Roth, o sea, la vergüenza de tener que mezclar corales falsos con verdaderos. Me gusta imaginar que sí. De cualquier manera, estoy seguro de que tuvieron que hacerlo. Se había descubierto una manera de atrapar al auditorio y las televisoras que no entraron en el juego se quedaron sin audiencia. Era eso o morir. Esta es la fatalidad de la que hablo. La fatalidad que, en este caso, nace de las leyes de la economía y que al parecer es forzoso acatar. Acatarla o morir. El segundo ejemplo es más reciente y ocurre en las casas editoriales. Es un fenómeno que en sentido estricto se traduce en una censura para los libros y en una limitación de la libertad de expresión. Me refiero a la adopción de las reglas de lo políticamente correcto como un criterio editorial por encima de todos los demás criterios por los que un editor decide si una obra es o no publicada. La opinión de los lectores sensibles, sensitivity readers en inglés, es el primer escollo que ha de liberar una obra que quiera ver la luz. Sé que es un asunto discutible, pues la validez de lo políticamente correcto atañe a muchos aspectos de la sensibilidad y de la educación, y que estamos en una época particularmente susceptible. Si lo planteo, no es para discutir esa validez, sino para mostrar otro ejemplo de cómo se trata
de una decisión que se toma o se muere. Entiendo las razones comerciales que obligan a los editores a someterse a estas reglas, pero no puedo dejar de pensar que si así hubiesen sido los criterios en el pasado, hoy no conoceríamos las obras de Baudelaire, ni de Lautréamont, ni del incuestionable Mark Twain, ni de miles de autores verdaderamente maravillosos, cuya suerte también hoy se discute, aunque no en términos de si serán o no republicados, sino de si serán o no retirados de las bibliotecas. Sé que siempre han existido límites para la libertad de expresión. No olvido la existencia de la Santa Inquisición ni la censura política de los regímenes totalitarios de derecha o de izquierda a lo largo de la historia. Menciono este par de ejemplos para corroborar con hechos actuales mi punto de vista. El destino existe y tiene rostro. Tiene este rostro. La libertad tropieza con imponderables que nos llevan a la trágica disyuntiva del personaje de Joseph Roth. Al parecer, hay fuerzas por encima de la voluntad individual, fuerzas que pueden proceder de la economía, de la moral, de la religión, de la política y hasta del azar, y que funcionan exactamente igual que el destino. Hay de aquel cuya individualidad no coincida con las individualidades que autoriza su época. Tendrá que elegir entre ser él mismo y morir, o ser lo que la circunstancia le marca como su única oportunidad para vivir. Me gustaría mucho leer sus opiniones en este sitio. Me pueden encontrar en las redes sociales. En X estoy como @Oscar de la Borbol.